Vamos a ir a la palabra del Señor entonces. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos al libro de Jeremías. Me encanta ese libro de Jeremías. En el libro de Jeremías, en el capítulo 1, del versículo 4 en adelante, encontramos sobre el llamado a Jeremías. Tremendo. Dice, voy a leer en una versión, Dios habla hoy, porque si usted tiene la Reina Valera le va a sonar un poquito diferente. Dice, el Señor se dirigió a mí y me dijo, antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Antes que naciera, ya te había yo apartado. Te había destinado a ser profeta a las naciones. Yo contesté, ay Señor, yo soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas que eres muy joven. Tú irás a donde yo te mande y dirás lo que yo te ordene. No tenga miedo de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Entonces el Señor extendió la mano, tocó mis labios y me dijo, yo pongo mis palabras en tus labios. Hoy te doy plena autoridad sobre reinos y naciones, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, y también para construir y plantar. Amén. ¿Qué espera el Señor de nosotros? Usted se ha preguntado así, a solas, en algún momento, en el cuarto, aquí, donde quiera que sea. ¿Qué espera el Señor de mí? ¿Cuál es el propósito? El haber nacido, que es una bendición y es un privilegio. Es la primera batalla ya ganada, haber nacido. Pero la pregunta es, y en todo esto, en lo que yo me muevo, en el trabajo, en mi casa, donde estoy, ¿qué propósito tiene el Señor conmigo? ¿O qué espera el Señor que yo haga? ¿Qué es lo que el Señor quiere? ¿Qué encontramos aquí en Jeremías, que es donde vamos a estar? Lo que más me encanta y sobre este versículo 4 es esto que para nosotros hoy es muy importante y que ya lo encontramos, que así se aplica en la palabra del Señor, que se dirijan a uno personalmente. No es lo mismo cuando uno se dirige así a todo un grupo que cuando uno se dirige a una persona y le dice, mire, don Carlos, quiero hablar con usted. Te quiero hacer una propuesta. Lo estoy llamando por su nombre y me estoy dirigiendo a esa persona directamente. A esa persona me estoy dirigiendo directamente. Y es lo que sucede aquí. ¿Qué es lo que nos enseña y nos habla el Señor? ¿Cómo Él se dirige a cada uno de nosotros? En particular, con nuestro nombre, ¿verdad? Cómo Él quiere tener una relación con nosotros muy personal. Y es lo que dice en el versículo 4. Por eso Él dice, el Señor se dirigió a mí. Ahí había mucha gente, por supuesto, muchas otras personas, pero Él, vea que la palabra lo resalta. Y Jeremías dice, el Señor se dirigió ¿a quién? A mí. Qué bonito, el Señor se dirigió a mí directamente. Y me dijo algo, me solicitó algo, me puso un sentir, me animó, me llamó a hacer algo. Definitivamente esto es muchísimo más efectivo. Por eso el evangelismo personal es tan efectivo. ¿Por qué? Porque es directamente con la persona, es sentarse a conversar con la persona, es hablar con él. ¿Cuándo cree usted que Dios te escogió? Para que usted esté aquí, para estar en esta mañana en este lugar. ¿Cuándo cree usted que Dios te escogió? Dice el versículo 5 que antes, dice que de darte la vida, yo ya te había escogido. Desde antes. Nosotros decimos, por ejemplo, si yo estuviera dando mi testimonio aquí, comenzaría a testificar. En el año tal, yo me convertí, ya tengo más de casi 30 años de convertido y yo arranco desde ahí. Como que si desde ahí el Señor me escogió. Pero resulta que no es cierto. No. El Señor me escogió desde antes de nacer. Y esto para no irme a decir que desde la fundación del mundo, pero no, dejémoslo ahí. Desde antes de nacer. Desde que nací, el Señor me escogió. Yo no lo sabía. Es más, hoy por hoy, cuando yo me pongo a pensar, digo yo, qué lindo de veras.
Yo fui católico muchos años, durante muchos años. Por eso les digo que yo lo que tengo son alrededor de 27 años de convertido. Entonces, yo viví muchas experiencias en la iglesia católica y en el mundo, ¿verdad? En el mundo. Pero yo no sabía que lo que yo estaba viviendo ahí, o sea, que ahí me estaban preparando, que desde que yo nací, Dios me estaba preparando para este día, para que un día me convirtiera. Yo no lo sabía. Nosotros normalmente no sabemos eso. Nosotros pensamos que a veces hasta nos quejamos por lo que vivimos de niños. Las experiencias que tuvimos de niños, posiblemente experiencias no muy agradables, situaciones muy difíciles. Y que entonces venimos al Señor, nos convertimos y arrancamos de ahí para adelante. Está bien. Le damos la gloria y la honra al Señor por eso, porque nos da la oportunidad de llegar en un momento. Pero ¿qué de todo lo que está atrás? Sí, toda esa plataforma, posiblemente que uno no quisiera a veces recordar, de mucha agresión, de muchas situaciones difíciles. Pero resulta que eso es material que a mí me sirve para poder aconsejar a otras personas, para poder ayudar a otras personas que están viviendo algunas situaciones que yo veo, mira, este jovencito, esta jovencita, o este hombre o esta mujer, está pasando algo muy parecido a lo que yo viví que ya ahora ni quisiera recordar. Ah, pero ¿qué me sirve para poder aconsejar y guiar a otra persona? Entonces no significa que solamente a partir de que conocí al Señor. No. Desde que nacimos, porque eso es lo que le dice. Dice aquí la palabra, antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Aquí va directamente a Jeremías, pero también hay palabra para nosotros, también hay una promesa para nosotros. Antes de que naciera, ya te había yo apartado. Te había destinado a ser ¿qué? A ser profeta a las naciones. Estos hermanos músicos que estaban aquí adelante adorando al Señor, ¿qué se iban a imaginar cuando estaban pequeñitos? Que Dios los había apartado y los tenía para ser aquí adoradores. ¿Qué se iban a imaginar? No. Cada uno de nosotros, todos los que servimos en el área en que sirvamos, aún el hermano o la hermana que viene a limpiar el templo, ¿qué se iba a imaginar? Que un día el Señor la iba a usar al hermano o a la hermana para venir a limpiar las instalaciones donde se iba a reunir todos los hijos e hijas de Dios. Porque hasta para eso hay que tener un llamado, hasta para eso. En el servicio de la obra del Señor hay que tener un llamado para todo lo que se hace. Pero mire, que ya el Señor estaba trabajando. No lo sabíamos, no lo sabíamos. Hermanos, pregunta. ¿Ustedes creen que cuando David estaba sentado allá en un peñasco, un grupo de ovejas comiendo ahí pasto, de repente las llevaba a tomar agua, él se iba a imaginar, ahí donde estaba, que el Señor lo estaba entrenando, que el Señor lo estaba preparando para enfrentarse a un gigante y para reinar sobre su nación? ¿Qué se iba a imaginar David? Por eso es que en la palabra, cuando él hace la propuesta, quiere ir a pelear con el gigante, enfrentar al gigante, Saúl pretende darle toda su vestimenta y él se la quita y le dice, es que no puedo, porque esta ropa que me estás dando pesa mucho, esta espada que me estás ni me la aguanto la espada, este escudo menos. Porque señor rey Saúl, cuando yo estaba allá en el campo, un león venía y me arrebataba una oveja y yo lo perseguía al león, le quitaba la oveja y si el león se volvía hacia mí, lo atacaba y lo mataba. Mataba al león. Ah, no, rey Saúl, cuando yo estaba allá, un oso venía y me quitaba una oveja, yo me volví y se la quitaba la oveja y mataba al oso. ¿Qué le está diciendo el rey? ¿Qué le está diciendo David a Saúl, que es el rey? Ya el Señor me entrenó. Ya el Señor me entrenó allá en el campo para ir a enfrentar a este incircunciso que hoy está ofendiendo al pueblo de Dios. Y así es, cogió 5 piedrillas, se las echó ahí en una bolsilla y una onda y se fue.
Porque así era como el Señor lo había entrenado para enfrentarse al enemigo. Igual somos nosotros, por eso les digo, esa plataforma, todo eso. Si usted nació en el Evangelio, gloria a Dios. No significa que usted no ha sido entrenado también, todos, porque desde que nacemos. Pero si usted no nació en un hogar cristiano, no creció en una iglesia como esta, hermanos, todo aquello que aún nosotros lo vemos que pudo haber sido triste o peligroso, como podría decir David, que era su trabajo, estaba siendo entrenado y preparado para un momento específico. Lo único que tenemos que es ser observadores, estar atentos para escuchar la voz de Dios. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Estemos atentos, estemos listos, ¿verdad? Para escuchar la voz de Dios. Entonces Dios nos escogió desde el principio. Fuimos apartados para el Señor. ¿Y cuál es la excusa nuestra? Todos tenemos excusas. Vieran ustedes, bueno, no les voy a contar mi testimonio, pero tremendo. Yo contesté, ay Señor, yo soy muy joven y no sé hablar. Algunas versiones, yo soy muy niño, dicen algunas versiones. Y no es que fuera un niño, así un niño pequeñito. No, simplemente es que era un joven, ¿verdad? Y como en el pueblo hebreo y sobre todo se requería ya cierta edad y ni siquiera mayoría de edad como nosotros. Nosotros tenemos 18 años, ya decimos que es mayor de edad. No, hay mucho más. Entonces, cuando él expresa eso es porque sí, es que él se siente es un joven. Jamás los sacerdotes, mire, todos son mayores, los profetas que tenemos, todos son mayores, como yo. Ay Señor, no. Si ahí están ellos, si se han preparado, si se han capacitado ellos. Yo soy muy joven, Señor. O alguien podría decir, no, Señor, yo hoy ya soy muy adulto, ¿cómo me va a llamar a estas alturas? Hay muchos muchachos y muchachas que ellos pueden hacerlo. No, pero es que cuando el Señor llama, el Señor no está preguntando. No está bien de edades, que si el Señor llama, Él llama. Entonces, así somos nosotros. Ponemos muchas excusas. Ponemos el trabajo. Señor, es que yo tengo mucho trabajo. Señor, es que mi familia, qué sé yo, muchas. Pero no, lo lindo de esto es que el Señor no se detiene y le dice, sí, de veras, usted es muy joven, mejor no. Pero el Señor me dijo, ¿y qué nos dice el Señor? No digas que eres muy joven, no digas que eres muy anciano, no digas que no puedes. Tú irás a donde yo te mande y dirás lo que yo te ordene. ¿Saben dónde está el problema de hoy? Vean, hermanos, prepararse es importantísimo. Si tenemos la oportunidad, tenemos que prepararnos. Así como nos preparamos en lo secular, desde el kinder, la escuela, el colegio, la universidad. Teológicamente, espiritualmente, nosotros tenemos que prepararnos también. Pero eso es un arma de doble filo. Porque a veces yo me atengo que, bueno, ya tengo tantos años de ir al seminario y obtuve este y este título. Y, y me dieron el título de predicador. Y sí, el profesor me calificó con un 100, predico muy bien. Y entonces yo confío en eso. Mi confianza está puesta en esa capacitación, que no debo de dejar de lado, pero eso no es lo primero. Mi confianza debe estar puesta en el Señor, no en lo que yo pueda o quiera decir. Y eso lo estamos sufriendo hoy en día. Lo estamos sufriendo las iglesias, lo estamos sufriendo. Nosotros descansamos en las capacidades que tenemos. Y por eso a veces hace falta más el mover de Dios. Pero ¿cómo va a haber mover de Dios? Si el Señor nos ve y Él es, y Él se cree que Él puede hacerlo. No, y Él es muy fuerte. Y entonces nos deja. Y al final lo que tenemos es una palabrería, un discurso. A veces hasta un poco carismático, pero no aquel que toca el corazón. Porque el único que toca el corazón es el Espíritu Santo. Es el que hace el Señor. Entonces no importa si usted dice, no, yo soy máster. Es más, no, yo tengo un doctorado. Está bien, gloria a Dios. Lo necesitamos personas así, con doctorados en teología. Lo necesitamos.
pero que al mismo tiempo tenga un corazón humilde, un corazón volcado al Señor, y que sepa que lo que va a hacer y lo que va a decir tiene que ser que viene de Dios, que viene de Dios, que no es humano. Gedeón, ahí en Jueces, ¿qué pasa? Gedeón se va a enfrentar a unos enemigos. Bueno, hay toda una historia de Gedeón, tal vez ustedes la deben de conocer. ¿Qué pasa? Él convoca al pueblo y comienza a organizar un ejército. Tremendo ejército organiza el hombre. 30,000 hombres para ir a enfrentarse al enemigo, a los amalecitas. 30,000 hombres. Yo me sentiría, yo me paro al frente de ese ejército y me sentiría como todo un general. Aquí voy con 30,000 a enfrentar a aquellos enemigos que están allá. Viene el Señor, que ya el Señor le había llamado y le dicen, claro, seguramente ya comenzó a ver a Gedeón que se sintió así. El mismo pueblo se sintió así fuerte porque, ¿cómo logramos en tan poquitos días reunir 30,000? Y le dice el Señor, no, aquí hay un problema. Este pueblo se va a creer. Van a obtener la victoria, sí, es muy posible, pero van a creer que es mérito de ellos. Y los hizo pasar un proceso. Y se fueron 20,000 de una vez. Le quedan 10,000. Gedeón ya no está tan seguro, ¿verdad? Pero aún cuenta con 10,000 hombres, 10,000 soldados. Vamos a enfrentar al enemigo. Todavía Gedeón tiene ahí una esperanza. Bueno, no crea, no somos tan poquitos. 10,000 no se los brinca cualquier ejército. ¿Y qué le dice el Señor? Lo somete a otra prueba. ¿Y qué? Lo deja con 300. Ay, hermano, yo ahí sí me sentaría a llorar, perdón. Ay, ¿cómo, Señor? Me estás mandando a enfrentarme a un ejército de más de 30,000 hombres y ahora me dejaste con 300. Todavía con los 30,000 que yo tenía para otro ejército, que el otro tenía como 35,000. Todavía con los 30,000 y todavía con los 10,000 algo hubiéramos hecho. Pero Señor, ahora me deja con 300. Pero Señor, y todavía me deja con 300 y casi que me les quita la espada y les da instrumentos musicales. Oiga, ¿esto qué es? Pero el Señor le dio la victoria con esos 300. ¿Sabe por qué? ¿Cuál era la lección que el Señor quería enseñarle? No solo a Gedeón, a todo el pueblo. Que no depende de nuestra fuerza. No depende de nosotros. Depende del Señor. Y nosotros tenemos que aprender eso. Tenemos que aprender eso. Qué bendición, mira cómo me alegra a mí. Yo hace tiempillo que no venía por aquí. Ver esto que ustedes tienen tan bonito. Esto es lindo, hermanos. Esto es una bendición, definitivamente. A veces cuando uno está adentro no logra apreciar. Pero esto es una bendición grande. Esto es porque Dios los ha bendecido. Es porque Dios los ha bendecido. Ahí es donde debe estar nuestra confianza. Puesta solamente en el Señor. Solamente en Él. Pero el Señor me dijo, no digas que eres muy joven, tú irás a donde yo te mande y dirás lo que yo te ordene. No tengas miedo. Eso es otra cosa. No tenga miedo de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Qué lindo suena esto. Vea el Señor, vea hasta donde llega el compromiso del Señor. Yo doy mi palabra. O sea, eso es seguro. Totalmente seguro. Hermanos, el temor. Yo no le voy a pedir a usted que levante la mano, porque si le pido que levante la mano, yo sería el primero que tengo que levantar la mano. A estas alturas, cuando yo voy y toco una puerta de una casa para presentar el mensaje de salvación, el corazón se me quiere salir. Yo siento un temor. Yo siento un temor. Uno es muy dado eso. Yo estoy seguro que si yo les pregunto, tal vez algunos no, pero en la mayoría nos da un temor. ¿Por qué? Porque uno toca una puerta en una casa y uno no sabe quién le va a salir. O sea, es algo, uno no sabe quién o con qué le van a salir. Entonces siempre hay ese temor. Eso como que no se va. Ahora, sentir ese temor no es problema. No, sentir ese temor no es problema. ¿Dónde está el problema? Cuando ese temor me vence. Ahí sí. Vean, una anécdota rápidamente. Trabajaba en una empresa
vendíamos unos clubes ahí que, bueno, resulta que nos mandan de 2 en 2 a vender. Llegamos, estábamos en Coronado, tocamos la puerta de una casa. Cuando yo, la puerta ya casi se iba a ir, cuando veo que el compañero sale corriendo, pero salió corriendo así, yo me asusté, digo yo, ¿será un perro? O sea, yo volví a ver qué era lo que había pasado, porque él salió espavorido, como que si hubiera salido un pastor alemán así de grande. Y no, apenas, y se abre la puerta, era una señora. Bueno, yo así medio confundido y todo, la saludé, le enseñé los folletos, el material que andaba ahí, pero así volviendo a ver, digo yo, ¿qué pasaría? Bueno, yo me quedé así, al final ni vendí nada, que iba a vender, si yo no estaba concentrado en eso, no vendí nada. Me voy, busco al compañero que estaba como a 200 metros. Y le digo, oiga amigo, ¿qué fue lo que le pasó? Porque me asustó. Y me dice, vean, cuando yo vi que iban a abrir la puerta, sentí un susto. Yo pensé que me iban a matar. Bueno, qué cosas. Vean, qué increíble. Pero el miedo lo dominó a él. ¿Yo tenía miedo? Claro que sí tenía miedo, porque uno, sí, hay ese temor. Pero no. El problema es que lo venza el temor a uno. No es sentirlo. Entonces lo tenemos que hacer. El Señor te llama mañana a predicar. El Señor te lleva mañana a un lugar, a dar un estudio bíblico, a atender una familia, a orar por un enfermo. No sé si a usted le da, a mí me da temor cuando voy a orar por los enfermos, me da cierto temor, porque yo voy pensando, es que esa persona se sane, si no mejor ni voy, ¿verdad? Uno va pensando que la persona se sane, pero hay algo que le viene a la mente, ¿y si no se sana? Es más, si les pasa como me pasó una vez, que fui y oré por sanidad y se me murió. Ay, Dios mío, yo me quedé tan confundido, digo yo, pero no, Señor, yo oré por sanidad. Al siguiente día murió la persona. Y yo me quedé totalmente confundido. Pero, ¿cuál es el asunto? Es que es el Señor, depende del Señor. ¿Por qué se murió? Porque yo no entendí, yo no escuché la voz de Dios. Porque yo me dispuse a ir a orar, pero yo voy concentrado y ya yo llevo mi plan, ya yo llevo mi plan. Yo voy a orar para que el Señor lo sane. Sí, yo estoy diciendo que el Señor lo va a sanar, sí, pero con mi plan, con mi forma de pensar, con mi proyecto. Pero resulta que no es así. Yo debía haber primero escuchado la voz de Dios, que Dios me dijera que si la persona de ahí se iba a morir de veras, pero orar entonces de otra forma. Ah, no, pero ya yo llevo mi plan, mi proyecto. Hermanos, ahí es donde tenemos que aprender. Miren, en el camino nos llevamos cada golpe, cada chichotón, pero eso nos enseña que es el Señor el que manda, es el Señor el que decide. Entonces, hermanos, no tenemos por qué tener excusas, no debemos presentar excusas delante del Señor, sino es disponernos a escuchar la voz de Dios. Estemos preparados o no lo estemos. Porque a veces en la iglesia se piensa, es que los que aquí se han preparado son Julano, Sutano y Mengano. Entonces, como que si hay una necesidad de predicación, si hay una necesidad de ir a orar a alguien, pensamos en Julano. No, hermanos, vea, eso es un grave error. Si en este momento aquí surge una necesidad de orar, digamos, qué sé yo, una familia llama porque tienen una situación. Entonces resulta que nosotros decimos, que vaya el hermano o la hermana. Porque esos son los hermanos. ¿Y por qué no le preguntamos al Señor? Qué sorpresa se lleva uno. Qué sorpresa se lleva uno. Porque a veces hermanos que han estado ahí, hermanos que son temerosos de Dios, que su corazón está volcado al Señor, de repente son los que el Señor quiere que vaya a hacer aquello. ¿Cuál fue el error de Samuel? ¿Cuál fue el error de Samuel? Cuando tuvo a todos aquellos, los hermanos de David al frente de él. El primero que pasó, como era del ejército y era un soldado, un hombrezón, fornido, entrenado, que hacía los ejercicios. ¿Y qué fue lo que Samuel hizo? Ya Samuel va cogiendo aquel cuerno de aceite y ya casi lo va a echar a aquel muchacho. Y el Señor le dijo, no, este no es. Y el otro, no, este sí, vea qué hombre este. ¿Qué le dice el Señor? No, es que no es lo que tus ojos ven. No.
yo veo el corazón, dice el Señor. Yo no sé qué sentiría, ¿verdad, Samuel? Porque tampoco lo describe la palabra. ¿Qué sintió Samuel cuando ve al menor entrar, al cumichillo, al que pasaba ya cuidando las ovejas? Todo desgreñado, que iban ni cepillos, habían ni peines, todo desgreñado. Solo este queda, le dice el papá, solo este queda. Y el Señor toca el corazón de Samuel y le dice, es que es este desgreñado, este chiquillo, es este. Y le vació el cuerno de aceite. ¿Por qué? Porque nosotros a veces nos dejamos llevar, volvemos a lo mismo, por lo que nuestros ojos ven y por lo que nosotros medimos, el hermano o la hermana, ¿verdad? A veces la gente llega y me dice, pastor, es que necesitamos, pastor, porque es que claro, la gente sí escucha al pastor. Ah, no, y es que Dios escucha al pastor. Bueno, ojalá así fuera y que sea así. Pero no, hermanos, el Señor nos escucha a todos. Delante del Señor todos somos exactamente iguales. Todos somos iguales. A todos nos ama el Señor, a todos nos escucha el Señor. Eso es lo que el Señor quiere, que todos nos presentemos delante de Él, que todos podamos hacer lo que Él nos manda a hacer, a decir lo que Él nos manda a decir, a no tener miedo. No tenga miedo de nadie, dice el Señor, de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. ¿Quiere usted mejor protección que esa? Que la del Señor. Yo, el Señor, doy mi palabra. El Señor está comprometido, le dice a Jeremías. Eso le dice el Señor a Jeremías. Entonces el Señor extendió la mano, me tocó los labios y me dijo, yo pongo mis palabras en tus labios. Hoy te doy plena autoridad sobre reinos y naciones. Y esto con un propósito, arrancar, destruir y también construir. ¿Sabe qué es lo que le está diciendo el Señor? Y que nos lo dice a nosotros, el poder de la palabra. El poder que tiene la palabra. ¿Quién es el que al final hace las cosas? Es el Señor. Es el Señor. Pero Dios nos ha dado una bendición y nos ha dado el poder de la palabra, lo que nosotros pronunciamos con nuestros labios. Mire, ya esto se ha ido mejorando. En algunos lugares posiblemente todavía faltará. Pero a veces se declaran cosas muy negativas sobre los niños. A veces los mismos papás, mocoso más tonto le he repetido esto como 10 veces y no lo aprende. Este chiquito mejor, si sigue así, no lo mando más a la escuela, lo saco de la escuela y lo pongo a trabajar. Es que se parece a la mamá o se parece al abuelito. Es que el abuelito nunca pasó, de macetero nunca pasó. Hermanos, vieran lo nocivo que es eso. Bueno, eso es todo, como para todo solo un tema. Eso, de estar diciendo así cosas negativas. De los mismos hermanos. Los hermanos en la iglesia, todos somos diferentes. Y hay algunos hermanos que les cuesta más que a otros. Entonces resulta que un hermanito que está aquí en la congregación, que está con nosotros, que está luchando, y de repente lo vemos por allá. No, ese hermano, Juancito, la verdad es que eso es un mundano. No, ese hermanito nunca se ha convertido. A lo mejor está más convertido que yo. Pero ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Lo estoy liberando de las ataduras o lo estoy atando más? Lo estoy atando más. No lo estoy liberando. Claro que si yo confesara viendo a Juancito allá donde está y lo que está haciendo Juancito y yo dijeran, no, pero Juancito va a volver, porque Juancito es un hombre que le pertenece a Dios. ¿Saben qué? Juancito es un hombre que tiene un llamado de Dios. Y lo que está viviendo ahora son unas circunstancias ahí un poco adversas, pero Juancito va a volver y va a estar con nosotros. Pero nosotros a veces más bien es todo lo contrario. Más bien alejamos. Con nuestras palabras más bien atamos. Y vea que el Señor le está dando a Jeremías, ¿qué le está diciendo? Le doy ese poder de poner en sus labios. De poner en sus labios la palabra, tanto para destruir como para construir. Bueno, y le cuento que Jeremías fue un profeta, si usted lo ha leído, ¡ay, qué profeta más duro! Tremendo. Bueno, el pueblo era muy duro también, era más duro el pueblo. Entonces, por eso Jeremías tiene que hablarle a este pueblo de esa forma. Eso es lo que le dice el Señor. Vamos a ver, y vamos al Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento y veamos un pasaje que está ahí, precisamente en Mateo.
No sé si es Mateo. No, perdón, Marcos 16, del 15 al 18. Marcos 16, del 15 al 18. Marcos 16, estamos en Marcos 11. Porque esto el Señor nos lo ha dado a nosotros. El encargo que Jesús le hace a sus discípulos. Y yo creo que los que estamos aquí somos discípulos del Señor también. Somos discípulos del Señor. Más tarde Jesús se apareció a los 11 discípulos. Mientras ellos estaban sentados a la mesa, los reprendió por su falta de fe y su terquedad, ya que no creyeron a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien a todos la buena noticia. El que crea se bautizará, será bautizado, obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. Vea qué tremendo. Vea la responsabilidad que le está dando a los discípulos, responsabilidad que le está dando nos está dando a nosotros también. Debemos de ir. Las personas que crean, que reciban el mensaje, estas personas van a ser bautizadas, pero el que no cree será condenado. Y esta señal acompañará a los que creen: en mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes, y si beben algo venenoso no les hará daño. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Pregunta: ¿qué espera el Señor de nosotros? ¿Usted sabe cuántas personas hay allá afuera sin esperanza? ¿Cuántas personas hay enfermas física y espiritualmente? Pero el asunto es: ¿qué espera el Señor de nosotros? Que hagamos lo que hicieron sus discípulos, y entonces que nos metamos solo en un lugar y que nos quedemos, es más, que ni siquiera le creamos lo que están diciendo otros, más bien a veces cuestionamos lo que otros están diciendo, y que el Señor venga y nos diga: ¿qué están haciendo ustedes? ¿Por qué tan faltos de fe? Ay, pastor, pero es que, oiga, vea, ¿cómo vamos a ir a expulsar? ¿Usted cree que allá afuera no hay endemoniados? ¿Usted cree que los endemoniados solo fue en la época cuando Jesús vino aquí a la tierra? Bueno, hermanos, podríamos pensar así, que en realidad era como para que se manifestara el poder de Dios. Y los endemoniados solo existían o existieron cuando Jesús vino aquí. Pero yo me pregunto, cuando yo veo unos crímenes tan atroces que ni siquiera, qué cosa más fea hasta pronunciarlos. Y yo a veces le digo a mi esposa: ¿qué estará en la mente de ese tipo? ¿Qué estará en la mente de esos individuos? Coger un cigarro y ponérselo a una criatura inocente, estarlo quemando o matarlos. O sea, ¿qué está en la mente? ¿Qué son esos? ¿Son personas normales? No, son personas totalmente normales. Solo que tuvo ahí un momento de enojo. No, hermanos, no es así. No crea usted que hoy no hay demonios allá afuera. Cuidado. Si yo me atrevería a decir que hay más que cuando Jesús vino aquí a la tierra. Hay más endemoniados. ¿Y cuál es nuestra misión? Bueno, por supuesto, para eso hay que permitir que el Señor venga de veras, y como dice Jeremías, que ponga en nuestro labio la palabra, que estemos sometidos al Señor. No vaya que nos pase la que les pasó a unos muchachos ahí, ¿verdad? Que los mandó desnudos para la casa. Pero eso es lo que el Señor quiere, esa es la misión que el Señor nos ha dado. Vayan, el que crea sea bautizado, obtendrá la salvación. Los que crean, y muchos, hermanos, ahí hay muchas personas que están esperando que lleguemos uno de nosotros. Usted me podría decir: pero el Señor lo puede salvar, ya el Señor sí, es más, ya está en la lista del Señor. Déjeme decirle, ahí hay muchos que hoy, en esta mañana, que seguro están durmiendo o están haciendo ejercicios o andan subiendo en una bicicleta ahí a Tarbaca, suben un montón de gente en bicicletas. Posiblemente ahí está, desentendido de lo que es la obra del Señor. Pero que ahí está el Señor llamándolo. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Y quédese con esta pregunta: ¿qué espera
el Señor de mí. Padre, te damos gracias, gracias, papito lindo, gracias. Tú eres bueno, eres hermoso, Señor, gracias. Tu palabra, Señor, en verdad es como la miel del panal, Señor. Es un ungüento a nuestros huesos. En esta mañana aquí estamos. Somos tu pueblo, somos tus hijos y tus hijas, Padre. Honramos, glorificamos tu nombre, Señor. Y solo tú, Señor, con cada uno de nosotros, sabemos qué es lo que tú quieres. Porque todos tenemos un llamado diferente. Tú nos has llamado para un propósito diferente a cada uno de nosotros. Permite que lo podamos entender. Permite, Señor, que podamos responder. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.